Lectura de la Biblia. Libro de Esther, capítulo 9. Las órdenes del rey debían ejecutarse el día 13 del 12º mes, Adar, el mismo día en que los enemigos de los judíos tenían pensado aplastarlos. Pero la situación cambió, pues fueron los judíos quienes aplastaron a sus adversarios. En todas las provincias del imperio se juntaron los judíos de cada ciudad para perseguir a los que habían tratado de asesinarlos. Nadie pudo resistirlos, pues el miedo a los judíos se había apoderado de todos. E incluso los virreyes, los gobernadores, los jefes de provincias y demás funcionarios reales prestaron su colaboración a los judíos por temor a Mardoqueo. Este, en efecto, era un personaje importante en la corte, pues su fama se había extendido por todo el imperio y su poder crecía día a día. Los judíos persiguieron a espada a sus enemigos, haciendo en ellos una espantosa carnicería, pues los tenían a su merced. En Susa, por ejemplo, pasaron a cuchillo a 500 hombres, además de Parsadata, Dalfón, Aspata, Ponata, Adalia, Aridata, Parmastá, Anisai, Aridai y Baisata, incluyendo a los hijos de Amán, el perseguidor de los judíos, pero no se apoderaron de sus bienes. Cuando supo Asuero el número de víctimas en Susa, dijo a la reina: si aquí en Susa nada más los judíos han dado muerte a 500 personas, ¿qué no irán a hacer en las demás provincias? ¿Piensas, sin embargo, que ya te concedí lo que me pedías, o crees que todavía no ha sido satisfecho tu deseo? Esther respondió: quisiera aún pedirte algo, oh rey. Permite que los judíos de Susa puedan perseguir mañana ejecutando lo dispuesto en el edicto, y ordena además que los cadáveres de los 10 hijos de Amán sean colgados de la horca. Como el rey consintiera en ambas cosas, los judíos de Susa volvieron a reunirse al día siguiente, 14 del mes, y dieron muerte a 300 hombres, pero no se adueñaron de sus cosas. Por su parte, los judíos de las otras provincias también se organizaron para defender sus vidas y su tranquilidad, dando muerte a 65,000 de sus enemigos, pero no tocaron sus bienes. Esto aconteció el 13 del mes. Al día siguiente se dedicaron a descansar y a celebrar el triunfo con banquetes y fiestas. Los judíos de Susa, empero, como habían ocupado 2 días en hacerse justicia, destinaron el día 15 para descansar y festejarlo. Esto explica que los judíos que viven en el campo o en aldeas celebren esa fecha con fiestas y banquetes el día 14 de Adar, y se envíen regalos unos a otros. Y, en cambio, los que habitan en las ciudades tengan como día de fiesta para intercambiarse regalos el 15 del mes de Adar. Mardoqueo puso por escrito estos hechos. Luego envió cartas a todos los judíos que vivían en las diversas provincias del imperio, estuvieran lejos o cerca. Los exhortaba a que cada año celebraran los días 13 y 14 de Adar, para recordar que en esos días los judíos se habían librado de sus enemigos, y que en ese mes su angustia se había cambiado en felicidad y su duelo en día de fiesta. Los convidaba, pues, a que ese día lo pasaran alegremente, se enviaran regalos unos a otros y dieran limosna a los pobres. Los judíos adoptaron como norma lo que habían comenzado a hacer por su cuenta antes de que se lo dijera Mardoqueo. Les decía, además, que Amán, hijo de Amedata, el agagita,
su perseguidor, como pensaba matarlos a todos, había tirado el pur, es decir, sorteado cuándo los iba a perseguir y a destruir. Pero que como el rey había conocido oportunamente sus intenciones, había ordenado por decreto que recayese sobre su cabeza el mal que pensaba hacerle a los judíos, y lo había mandado ahorcar junto con sus hijos. Por eso, tales días se llaman Purim, que viene de la palabra pur, debido a lo expresado en esta carta y a lo que ellos mismos habían visto y vivido. Los judíos, junto con sus descendientes y con los que se les agregaran en el futuro, se comprometieron a celebrar anualmente sin falta estos 2 días, en la fecha indicada, según se lo pedía Mardoqueo. Y como en cada generación o en cada familia, ciudad o provincia, estos días de Purim serían recordados y celebrados, no perderían estos hechos de actualidad entre los judíos, ni su memoria se borraría en el porvenir. Esther, con su autoridad de reina, estampó su firma en esta segunda carta para que tuviera más valor. Las cartas fueron despachadas a todos los judíos de los 127 provincias del imperio, ordenándoles con palabras de paz y de amistad que observaran estos días de Purim, como lo había establecido Mardoqueo, y respetaran ellos y sus descendientes la obligación de ayunar y de guardar luto. Así pues, Esther le dio el valor de la ley a la celebración de Purim, y quedó constancia de ello por escrito. Capítulo 10. El rey Asuero estableció un impuesto en los países del continente, en las islas del mar. Todo lo que realizó durante su gobierno y todas sus hazañas, como también la narración del ascenso de Mardoqueo, se encuentran narrados en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Así se lee, en efecto, que Mardoqueo era el primer ministro del rey, que fue muy apreciado por los judíos y querido por todos sus hermanos, que procuró siempre el bien de su pueblo y vivió preocupado de la felicidad de sus connacionales. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, dijo Mardoqueo: sin duda que todo esto ha venido de Dios, pues si me pongo a repasar el sueño que tuve, nada falta de lo que vi entonces, ni el pequeño manantial que se convirtió en un río desbordante, ni la luz que brillaba, ni el sol. El río es Esther, a quien el rey tomó por esposa y la hizo reina. Los 2 dragones somos Amán y yo. Las naciones son aquellos que se organizaron para hacer desaparecer a la nación judía. Mi pueblo es Israel, que clamó a Dios y fue escuchado. Sí, el Señor ha salvado a su pueblo. El Señor nos ha librado de todos estos males, y Dios ha realizado una serie de milagros y maravillas como nunca se vieron en otras naciones. En realidad, Él trazó 2 destinos, uno para su pueblo y otro para las demás naciones. Ambos se cumplieron en la hora y fecha señalada, es decir, en el día en que Él intervino en medio de todas las naciones. Dios entonces se acordó de su pueblo e hizo justicia a su heredad. Por eso, los días 14 y 15 del mes de Adar serán en adelante días de reunión, de alegría y de fiesta delante de Dios para su pueblo Israel, desde ahora y para siempre. El año 4 del reinado de Ptolomeo y Cleopatra, Dositeo, que se decía sacerdote y levita, junto con su hijo Ptolomeo, trajeron la presente carta sobre los Purim, diciendo que era auténtica y que había sido traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, que vivía en Jerusalén.